Hola, te habla tu abogado y amigo Mario Reyes Tejedor. Gracias por estar en este canal, tu canal. En el día de hoy tengo un tema bien interesante para compartir con cada uno de ustedes. Se trata sobre las modalidades de pensión que administran o manejan los fondos privados de pensiones. Lo primero que hay que decir que en Colombia existen dos regímenes de pensiones. El público administrado por Colpensiones y el privado por Fondos Porvenir o Protección. Existen diferencias entre los fondos privados y los fondos públicos. Toca decir que los que cotizan a Colpensiones, esos aportes que hacen mes a mes son con los que Colpensiones paga las mesadas pensionales de los actuales pensionados. Mientras que los que cotizan a los fondos privados de pensión, esos aportes que hacen son consignados a unas cuentas individuales de cada trabajador para que cuando éste cumpla con los requisitos de pensión le pueda ser reconocida una pensión. También hay que decir que mientras que en los fondos públicos las personas no pueden decidir a qué edad se pensionen ni con qué monto, porque ya la ley establece la edad de pensionarse, en los fondos privados las personas sí pueden decidir a qué edad se pensionan y qué monto de pensión quieren pensionarse. También hay que decir que mientras que en el fondo público manejado por Colpensiones solo existe una sola modalidad de pensión, en los fondos privados existen varias modalidades de pensión. En este video vamos a tocar las dos modalidades más importantes y las más usadas en el sistema privado. La primera tiene que ver con la renta vitalicia y la segunda con el de retiro programado. Hablemos de renta vitalicia. Sus características principales. La primera es administrada por una aseguradora. ¿Qué quiere decir esto? Mientras que el trabajador está activo cotizando, le cotiza a un fondo de pensiones privado. Una vez ese trabajador adquiere el derecho para ser pensionado, todos esos dineros que ahorró en esa cuenta individual son entregados por parte del fondo de pensiones a una aseguradora para que esta aseguradora pague de manera vitalicia esa pensión. Otra característica, se incrementa esa pensión todos los años de acuerdo al IPC. Otra característica, los riesgos de este sistema o de esta modalidad de pensión por extra longevidad son asumidos por la aseguradora. Este sistema privado de pensiones está basado en conceder pensiones de acuerdo a las expectativas de vida de estos afiliados. Si estos pensionados tienen una expectativa de vida que supera la que ellos prevén, aún en ese evento deben seguir garantizando esas mesadas pensionales a esos trabajadores, a esos pensionados. Otra característica importante es que esta modalidad de pensión de renta vitalicia tiene la particularidad y es que puede ser sustituible, es decir, se puede sustituir a los beneficiarios de ese pensionado. Como ya lo hemos dicho en otros videos, en Colombia existen, de alguna forma están ya establecidos cuáles son esos beneficiarios, como son la esposa, la compañera permanente, los hijos hasta los 25 años de edad siempre y cuando estudien y los padres de ese fallecido siempre y cuando dependan económicamente de ese pensionado fallecido. También hay que decir que esta modalidad de pensión de renta vitalicia es muy parecida a la que maneja Colpensiones. Ahora bien, la segunda modalidad de pensión que manejan los fondos privados de pensión se llama retiro programado. Su primera característica es que es administrado por el fondo de pensiones privado, es decir, quien paga la mesada pensional es directamente el fondo de pensiones y no una aseguradora como pasa en el de renta vitalicia. Se puede sustituir también a los beneficiarios de ese pensionado. Es vitalicia, es decir, el sistema debe garantizar que no importa el monto del ahorro del afiliado o de ese pensionado, debe garantizar que esa pensión va a durar hasta el último día de vida de ese pensionado o hasta que el último de sus beneficiarios tenga derecho a esa mesada pensional. También hay que decir que en esta cuarta característica es en donde está la gran diferencia frente a la modalidad anterior, y es que esta modalidad de pensión, como se llama,
El retiro programado tiene una particularidad y es que no aumenta de acuerdo al IPC. Es decir, el aumento no está condicionado al IPC, lo que quiere decir que esta mesada pensional puede, insisto, disminuir eventualmente, con lo que claramente es una situación que deben tener en cuenta al momento de decidir por esta modalidad, porque como lo estamos planteando, de acuerdo a la pensión mínimo de este año, el salario mínimo del año 2021, estamos hablando que está alrededor de los 915,000 pesos y que esta mesada pensional para el año 2022 puede que disminuya. ¿Por qué pasa eso? Porque los fondos de pensiones privados establecen, de acuerdo a un estudio que ellos hacen, determinan de acuerdo a unas variables que son la edad del pensionado, cuánto cotizó, la economía, si el fondo privado tuvo rendimiento. De acuerdo a esas variables, ellos hacen una proyección y de acuerdo a eso determinan si esa mesada pensional para el año 2022 puede aumentar o por el contrario puede disminuir. De alguna forma, ese pensionado está sujeto, insisto, a esas situaciones en donde de alguna forma no existe una estabilidad respecto al aumento, sino que por el contrario, como ya los dije, puede disminuir esa mesada pensional. También hay que decir que en la modalidad de retiro programado, este tipo de pensiones también tiene una particularidad especial y es que si ese pensionado no dejó beneficiarios porque no tuvo esposa, porque no hay compañera, porque no dejó hijos, los padres no le sobrevivieron y llega a fallecer, esos dineros que él cotizó, que no pudo disfrutar, pueden ser objetos de una sucesión por parte de sus herederos, ya que esa es una de las características a tener en cuenta bajo la modalidad de retiro programado. ¿En qué momento las personas pueden decidir qué modalidad de pensión de las que le comenté pueden escoger? Al momento en que están solicitando la pensión. Cuando hacen la solicitud de esa pensión, en ese momento deberán definir si escogen la de renta vitalicia o la de retiro programado. Para ello deben de buscar una orientación, una asesoría por un profesional que les ayude de acuerdo a sus condiciones particulares a escoger cuál es la más beneficiosa para cada uno de ustedes. Deben evitar en lo posible que el fondo de pensiones les escoja cuál es la modalidad. Son ustedes, los pensionados, los que deben elegir cuál es la modalidad que más les conviene. Espero que hasta aquí te haya gustado este video. Por favor, compártelo. Suscríbete a mi canal, oprime el botón de notificaciones y como siempre,